Cerca de 40.000 migrantes han llegado a las costas de Italia en lo que va del año, en una situación que mantiene en alerta a los países que integran a la Unión Europea también. Estos aprobaron un plan militar para luchar contra el tráfico de personas, lo cual podría poner en peligro la vida de los pasajeros que solo buscan un mejor destino para vivir. Para conversar sobre estas situaciones que nos acompaña Miguel Jaksic, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, que también presta ayuda, según entendemos, a todo el país. Muchas gracias por estar acá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, decíamos que prestan ayuda a cerca de 50 países de refugiados y migrantes que se encuentran repartidos por el mundo. Sí, tenemos una red, los jesuitas, que se llama el Servicio Jesuita a Refugiados, que está en unos 60 países del mundo, atendiendo a población refugiada, en campamentos de refugiados. Y tenemos también en el continente americano el Servicio Jesuita a Migrantes, desde México al sur, en unos 6 o 7 países, con oficinas que también trabajamos para ayudar a la integración, en la inclusión de migrantes que llegan a los países de destino en busca de una mejor vida. En ese sentido, entonces, ¿cómo evalúa la situación que se está viviendo en el Mediterráneo con tantos africanos migrando hacia las costas europeas? Es una situación terrible y dramática. Sabemos que en los últimos 14 años unos 22.000 personas han muerto en el Mediterráneo cruzando en busca de una vida mejor. Sabemos que solamente este año llevan 2.000 muertos antes de que empiece el verano, que es el tiempo donde hay más viajes. Y ciertamente una situación humanitaria muy dramática, muy terrible. La gente le cuesta entender que en un viaje de un migrante desesperado a veces hay poca racionalidad, porque la razón por la cual están arrancando es terrible y es brutal, y no les queda alternativa que atreverse a cruzar el mar, aún en estos barcos llenos de gente, muy hacinados, llevados por traficantes, para poder cruzar, porque no hay nada más que hacer, no hay una irresponsabilidad de parte de ellos. La única alternativa que ven es o quedarse y morir, o cruzar con alguna esperanza de poder rehacer la vida en Europa. ¿Qué los espera en Europa una vez que lleguen? Me imagino que primero un inmenso trámite, un papeleo gigantesco que no sé dónde los deja, en qué situación los deja, les ponen un refugio, ¿en qué situación quedan los migrantes una vez que llegan? Lo difícil es que hay que distinguir si son refugiados o migrantes. Entonces el refugiado es la persona que sale de su país porque está perseguido y porque corre peligro de muerte y no hay una decisión libre de salir, sino que sale porque no hay alternativa. Si un país, un Estado, ha firmado el convenio sobre refugiados del 51, se ve obligado a no devolver, el principio de no devolución, y se ve obligado a aceptar la solicitud de refugio y darle trámite. Lo que puede durar, depende del país, entre 5 meses, 2 meses, 6 meses, en algunos países incluso algunos años, varios años. Y durante ese tiempo, el Estado que recibe al refugiado tiene que darle una visa temporaria para que pueda residir mientras espera la resolución. Ahora, con estos números tan grandes, esos procesos son muy difíciles. Y luego hay que distinguir si la persona que sale realmente sale como un refugiado, porque no tiene alternativa, o es un migrante que está igualmente desesperado, porque le falta trabajo, educación, futuro, porque vive en la pobreza, porque vive amenazado, y va a Europa a buscar estabilidad, a buscar futuro, a buscar trabajo, a buscar cómo rehacer su vida. Es una situación que nosotros generalmente vemos por los medios de comunicación. Nosotros nos hemos encargado justamente de estarlo informando durante nuestros distintos noticiarios, pero por lo mismo también se torna muy ajeno. Todos estos migrantes que están llegando a las costas italianas no llegan ni a un avión ni en un barquito sentados totalmente cómodos. ¿En qué estado llegan? Deben venir con problemas psicológicos, con unas presiones gigantescas, también viajan con muchos niños, la mamá se ve en video, subió una cámara a uno de sus buques y se mostraba cómo todo el mundo gritaba, lloraba durante largas horas en alta mar. ¿En qué estado de salud llegan esas personas una vez que llegan a tierra? Bueno, muchos llegan muy mal, muchos mueren en el camino, no solamente ahogados, van hacinados en los barcos, van hacinados a veces en las bodegas de los barcos y van encerrados en las bodegas de los barcos. Y si el clima está mal, es muy peligroso. Y llegan en muy malas condiciones, y uno lo primero que ve cuando llegan son las condiciones físicas, pero el trauma humano que está metido dentro de la psicología de estas personas también es muy terrible. Ahora, lo interesante de esto que hay que reflexionar más profundamente es que la evidencia ha mostrado que las fronteras más cerradas y más militarizadas en el mundo lo que hacen es generar muchos problemas y es el origen de muchos males. Una frontera que se cierra y militariza genera red de tráfico,
redes de trata y muchas muertes. Que es todo lo contrario a lo que está buscando justamente ahora la Unión Europea con este nuevo plan militar, esta nueva misión militar que justamente busca reducir el tráfico de migrantes. ¿Cuál sería la contraproducencia entonces? Sí, mira, ahí estaba el programa El Mare Nostrum, que era un programa de vigilancia y de acogida y rescate de migrantes, y ahora han cambiado por un plan un poco más agresivo de control en el Mediterráneo. El primero fue después de Lampedusa, ¿no? Sí, la isla de Lampedusa, donde uno entrando a Lampedusa entra en Europa. Entonces se facilita el camino hacia el continente. Entonces el problema es que muchos creen que cuando Europa pone el foco en los traficantes, y que ahí está el problema, el traficante que se aprovecha de la vulnerabilidad del refugiado al migrante para cobrarle mucho dinero y llevarlo a Europa, aunque hay que botarlo en el camino, muchos creen que poner el foco en eso es una manera que tiene la Unión Europea de correr la responsabilidad que les corresponde a ellos de recibir a estas poblaciones migrantes que llegan al continente. Entonces, si el foco tú lo mueves desde la responsabilidad de recibirlos, porque es una responsabilidad humanitaria básica, al control de los traficantes, es una forma un poquito de lavarse las manos. Esa es la gran crítica que le han hecho a este nuevo plan de control y vigilancia en el Mediterráneo. Bueno. Fíjate que, demos vuelta a las cosas, si tú, de entre 1860 y 1939, de Europa migraron 60 millones de personas, 59 para ser exacto, todos ellos arrancando de la pobreza, buscando trabajo o de la guerra. Se fueron a Sudamérica, a Norteamérica, a Australia, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica. Y hoy día se han invertido las cosas. Y yo creo que un Estado que tiene la estabilidad de un Estado europeo no puede negarse a recibir migrantes y refugiados que llegan a esas condiciones porque no tienen alternativa más que arrancar. Esta misión militar lo que busca, según se ha informado hasta el momento, es no solo detener a estos traficantes en alta mar con buques de guerra, sino que también en las mismas costas, por ejemplo en la costa libia, que es de donde sale una gran cantidad de migrantes, y desde ahí intervenir. Sin embargo, eso requeriría de un permiso, primero, de la Organización de las Naciones Unidas, y su máximo líder, Ban Ki-moon, ya dijo, expresó haber estado en completo desacuerdo con atacar este problema de manera militar. Hasta mi concepto es militar, atacar. Sí, ¿no? Uno no sé si debería atacar este tipo de problemas. Más bien un control militar. Un control más militar. Que un ataque militar. Ahora, la verdad, yo no sé qué va a pasar si buques de guerra hacen control en las costas de Libia o los barcos de traficantes. No sé qué va a pasar con los migrantes que van ahí. En una costa que también está muy a la deriva por la misma situación política. Por supuesto, sabemos que hay 3 millones de sirios que se han arrancado de Siria. Entonces es dramático. Yo no sé qué va a pasar con los migrantes y los refugiados si nosotros introducimos armas, control y se puede producir un enfrentamiento entre los traficantes y entre las Fuerzas Armadas. A mí me parece muy peligroso de hacer. Y me parece que el primer principio que hay que respetar es la vida de estas personas, antes que el control. ¿El sistema de cuotas es adecuado como se ha propuesto hasta el momento en este plan para todos los países de Europa? Principalmente España ya estaba expresando señales de molestia justamente por esto, porque son muchos más los que llegan a sus costas, principalmente en Melilla. Sí, por Melilla. Mira, España comenzó a cerrar sus fronteras el año 92, a cerrar sus fronteras y a pedir más visas y más requisitos para africanos que van a España. Y, sin embargo, siendo más cerradas las fronteras, las cuotas de migrantes, los flujos no han bajado, han aumentado. El control o las cuotas no limitan la migración, porque en el origen lo que hay es desesperación. La gente va a seguir buscando las maneras de vivir y de salvar su vida. Podemos poner cuotas, podemos poner control, podemos poner fronteras más militarizadas, pero lo que eso genera es más muerte, es más violencia, es más vulnerabilidad y más redes de tráfico y de trata de personas. Por un lado, tú me dices de que la violencia, de alguna u otra manera, la violencia genera violencia, ¿no? Sí. Es atacar la violencia con más violencia. Sí. Sin embargo, recibirlos en los distintos países de la Unión Europea parece tampoco ser la solución, según los mismos líderes. ¿Por qué no es la solución y cuál sería, según vuestra experiencia, para poder salir de este problema? ¿Dónde estarían? ¿Cuáles son las ofertas que se les podrían dar?
Yo no sé cuál es la solución, la verdad no sé cuál es la solución. La solución sería atacar las causas que obligan a las personas a migrar. Ahora, que se resuelva el problema en Siria, en Irak, eso va a tomar mucho tiempo. Ayer escribía en el diario el director de Médicos Sin Fronteras diciendo la importante que es reconocer la responsabilidad que tiene Europa de aceptar migrantes, porque solo reciben y refugiados alrededor del 20% de los refugiados que hay en el mundo, siendo los países más ricos y con más recursos para hacerlo. Los refugiados suelen arrancarse a los países vecinos de donde están. Entonces hay muchos más refugiados en países vecinos de Siria y de Irak que los que van a Europa. Lo que pasa es que el cruce del mar es muy dramático. Y sabemos también que hay más prensa que atiende a Europa, que atiende países más marginalizados y más pobres. Y también, quizás, como para ir cerrando, también hace falta quizás un poco más de respuesta de otros países, ya no solo de la Unión Europea, sino que también de América Latina, ¿por qué no? Por supuesto. ¿De responder a este llamado? De hecho, yo creo que una de las causas que hace que cada día lleguen más migrantes a Chile, y hemos duplicado la cifra en 10 años, estamos hoy día en casi 500.000 extranjeros, versus 192.000 en el 2002, una de las causas es que las fronteras del norte de Estados Unidos y Europa están cada vez más complicadas y más peligrosas. Y entonces, una vez que se abre un nuevo flujo, por ejemplo, los colombianos que vienen a Chile, de la parte del Pacífico, perfectamente podrían ir a Estados Unidos, y sin embargo vienen al sur. Los haitianos, que vienen después del terremoto, que están saliendo, podrían ir a Estados Unidos, sin embargo vienen a Brasil y vienen a Chile. Entonces yo creo que fronteras más cerradas en el norte y más peligrosas están en algo cambiando los flujos en otras direcciones. Es el análisis de Miguel Haksich, es director nacional del Servicio para Migrantes y Refugiados, que trabaja en cerca de 50 países y nos daba un poco una mirada más humana de cómo enfrentar este problema, ya no con la propuesta de la Unión Europea, que equivale justamente a una misión militar, sino que ya más bien recibir y hacerse cargo de un problema que quizás no atañe a todos. Muchas gracias entonces por acompañarnos en la entrevista de CNN Internacional. Muchas gracias. Seguimos entonces con más noticias aquí en CNN Chile.